Bien, muy buenas noches chicos, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Hoy día sábado 21 de octubre, ya 21 de octubre y seguimos avanzando nuestra certificación poco a poco, ¿verdad? Lo más, lo más novedoso e importante que para mí es el enfoque, ya es el enfoque lo relacionado a la entrevista motivacional. ¿Qué nos va a ayudar de mucho? Ojo, que nos quede claro, esta herramienta, este enfoque, este abordaje de la entrevista motivacional, no creas, ya hay que sacarnos de la mente, no creamos de que únicamente nos va a ayudar para la modificación de la conducta adictiva. Ya que esto debe quedar claro, no es únicamente para el enfoque de conducta adictiva. ¿Ya? La entrevista motivacional, esta herramienta de la entrevista motivacional es para enfocar, ¿no? Es para enfocar básicamente todos aquellos trastornos, patologías, enfermedades crónicas, ya crónicas, y como ustedes ya han aprendido conmigo, todas las, no todas, el 99% de enfermedades crónicas, ya el paciente va a poner cierta resistencia al cambio, va a poner cierta negación, va a haber negación. Sin ir tan lejos, una de las tantas enfermedades físicas que también trae consigo problemas mentales, problemas psicológicos, qué sé yo, es la diabetes, ¿verdad? Diabetes es una de las enfermedades en la cual la persona pone cierta resistencia al cambio. La persona presenta una de las tantas sintomatologías dentro de su mundo psicológico que es la negación. Ya niegan tener un problema, ¿verdad? Niegan, ¿verdad? De que ciertos alimentos van a atentar contra su salud. Entonces, para estas personas, para estos sujetos con diabetes, no podemos darle consejería. Nosotros como psicólogos, como consejeros terapéuticos, no les podemos dar consejería. Es contraproducente. Lo estamos aprendiendo en esto lo de la entrevista motivacional. ¿Qué es lo que hay que darle a estos pacientes? A estos pacientes lo que hay que darle, ¿verdad? Es la herramienta de la entrevista motivacional. Otro ejemplo, ¿verdad? De repente por ahí tenemos un paciente con trastorno de la personalidad antisocial. Entonces, el trastorno de la personalidad antisocial, nosotros ya sabemos de que todos los trastornos de la personalidad e inclusive los trastornos mentales, como el trastorno esquizofrénico, ya el trastorno depresivo, que el trastorno de ansiedad generalizado, que el trastorno de estrés postraumático, eso vamos a entrar más adelante, vamos a profundizar los cuadros, las sintomatologías de estos trastornos, el trastorno bipolar, etcétera, etcétera, todos estos trastornos de una u otra manera, son enfermedades crónicas que el paciente va a poner cierta resistencia al cambio, a la modificación de su conducta, a la modificación, ¿verdad? De su nivel conductual, su nivel cognitivo, va a poner resistencia, va a poner negación, un mecanismo de defensa, la negación. Entonces, con estos sujetos, con estas personas, vamos a abordar consejería. No, no se puede abordar consejería con estas personas. Ya con estos pacientes, con estos clientes, residentes, ya hay que abordar entrevista motivacional. Un tercer y último ejemplo, porque muchos consejeros terapéuticos que se certifican, ¿verdad? Se certifican en adicciones, al final no trabajan en centros de rehabilitación. Yo tengo muchos ex alumnos que han pasado por acá, ¿no? Han hecho su certificación, han terminado su certificación, ¿verdad? Han logrado su nivel 2, ¿verdad? Han hecho nivel 1, lograron su nivel 2 y no están trabajando en centros de rehabilitación, no trabajan en clínica, no trabajan en comunidades Buenas terapéuticas, no, noches, no. Muy buenas noches, amiga. Gracias por venir. buenas No noches. trabaja en ningún, no trabajan en ningún, pero en ningún lugar donde aborden lo relacionado a adicciones. ¿Y dónde trabajan ellos? Trabajan en
centros educativos. Trabajan en centros educativos. Y tú me preguntas, ¿pero qué hacen en los centros educativos? Simple y llanamente trabajan en departamento de TOE. Acá en el Perú, ¿verdad? En el Perú y allá en Colombia, ¿cómo le decimos? Le decimos TOE, ¿verdad? El TOE es tutoría y orientación al estudiante, lo que antiguamente le llamábamos OBE, ¿no? OBE, ¿no? Orientación para el bienestar del estudiante o del educando. Entonces, estas personas ya certificadas con el nivel 2 trabajan en centros educativos, ¿verdad? ¿Y qué abordan? Abordan todo lo que es tutoría, prevención, ¿verdad? Consejería y entrevista motivacional al adolescente. Porque recuerden bien, acuérdate muy bien, que el adolescente no tiene trastorno de personalidad antisocial. Ese adolescente, antes de tener el trastorno de personalidad antisocial, que es lo que va a presentar en el tiempo de adolescencia, va a presentar el trastorno de conducta. Ya son desafiantes, rompen las normas, son conflictivos, les gusta plagiar, copiarse, les gusta sustraer el borrador, el tarjador, les gusta agredir, les gusta poner el palito al profesor, a la profesora, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, estos alumnos, ¿qué es lo que van a presentar clínicamente? Van a presentar un trastorno de conducta. Entonces, ante un trastorno de conducta de un adolescente, al adolescente no le puedes dar consejería. ¿Me entendiste? Al adolescente con trastorno de conducta no le podemos dar consejería. Es pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo, pérdida de energía mental, pérdida de tiempo para el alumno, pérdida de economía para el centro educativo, qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que hay que abordar? Entonces, tú como consejero terapéutico, ¿verdad? Ya sabes, acá este alumno tiene problema de conducta, tiene trastorno de conducta y por lo tanto, yo no le voy a dar consejería y voy a utilizar con este alumno para que para que pueda salir de su negación, para que pueda romper su negación y para que pueda haber una modificación de su conducta, entrevista motivacional. ¿Quedó claro? Entonces, saquémonos de la mente de que la entrevista motivacional es únicamente para abordarlo en casos de adicciones. No, es en caso de cualquier patología, enfermedad, ¿verdad? Física, enfermedad mental, ya, enfermedad mental, cuadros patológicos donde el paciente ponga resistencia a la modificación de su conducta, resistencia al cambio y donde el paciente ponga un mecanismo de defensa llamado negación. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Muy bien. Y habíamos puntualizado también para adolescentes que tienen ciertos trastornos de la conducta. Recuerda bien, el adolescente, ¿verdad? El adolescente va a poner también el adolescente que tiene trastorno de la conducta, ya que quede claro, el adolescente que tiene trastorno de conducta va a tener también mecanismos de defensa. Métete a la cabeza eso muy bien. Escríbelo en tu cuaderno. O sea, los mismos mecanismos adictivos de defensa, déjame explicarte mejor, los mismos mecanismos de defensa que tiene el adicto son los mismos mecanismos de defensa que va a presentar el adolescente si tiene un trastorno de conducta. ¿Quedó claro? Por eso que nosotros agarramos muchas veces los que hemos trabajado en la Avenida La Paz. Yo he trabajado unos añitos, nada más unos 4 años y medio, pude trabajar en Maranga, San Miguel, en la cuadra 16 de la Avenida La Paz, ¿verdad? En el departamento psicológico, ¿verdad?
y es increíble el comportamiento de los chicos, ¿verdad? Que están recluidos en estas instalaciones, ¿verdad? Su comportamiento es increíble porque es bien parecido al comportamiento del adicto. Y estos chicos no son adictos, ¿ya? No son adictos. Entonces, hay que considerar de que el adolescente con trastorno de conducta también tiene mecanismos de defensa. ¿Ok? Roberto Enríquez, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿cómo te Buenas está noches, mi yendo? doctor. Una inquietud. Con todos esos trastornos que usted dice, como el de bipolaridad, la diabetes, de pronto hipertensión muy alta, eh, se lo logra diagnosticar cuando el paciente o cuando la persona ya no es paciente, ya tiene ya 4 o 5 años de estar limpio, pronto hasta 10 años limpio, de que no ha consumido, pero recién ahí se le logra diagnosticar o se le logra visualizar que él era bipolar, de que él es diabético, de que él es hipertenso. ¿Cómo se maneja esa situación? Ya, muy bien, importante. Cuando el paciente, escúchame esta parte, escúchame por favor, escúchame. Cuando el paciente llega al centro de rehabilitación, modalidad comunidad terapéutica, ya, importante, los 30 primeros días es importante la desintoxicación. Ya, a partir del día 30, del día 35, ya vienen todas las evaluaciones psiquiátricas, psicológicas, ya llega la psicóloga, empieza a evaluar, ¿no? Para ver si es que hay trastorno de personalidad, si es que hay un trastorno mental, si es que hay un trastorno bipolar, si es que hay trastorno de ansiedad, si es que hay un trastorno esquizofrénico, porque al inicio muchos chicos los 30 primeros días, importante, llegan con brote psicótico, ¿no? Un brote psicótico inducido por la intoxicación. Ya, esto es inducido por la intoxicación, pero este brote psicótico va pasando a partir del día 17, el día 21 ya va pasando, va pasando. Entonces, conforme se va limpiando este cerebro, se va limpiando el cuerpo, ya, entonces se hacen las evaluaciones, psiquiatría, psicología, a partir del día 30. A partir del día 30 tiene que empezar las evaluaciones con este residente para tener ya el psicodiagnóstico, para tener ya el diagnóstico del paciente. ¿Me dejo entender? No es de que psiquiatría, psicología tenga que evaluar al paciente al terminar el proceso de rehabilitación, o sea, después de un año, después de 18 meses, no. La evaluación tiene que ser después de los 30 primeros días. ¿Ya? Es importante. También la evaluación física. Acá en mi institución yo tengo médicos. Uno de ellos es el médico Ronnie Chilón. Entonces, Ronnie tiene que evaluar a todos los chicos, ¿verdad? A partir del séptimo día. En el séptimo día para adelante tiene que haber evaluación que el corazón, que los pulmones, que el hígado, la hemoglobina, el hemograma, qué sé yo, ¿no? La prueba de VIH, LISA, todas las pruebas hay que, ¿verdad? Aplicarle a los chicos. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Muy bien. Muy buenas noches, Diego Quineche. Gracias por venir. Nancy Mercedes Cabrera, saludos grandes. Muy buenas noches. Bien. Roberto Enrique, ¿otra pregunta? Sí, una pregunta que estaba por hacerse hace tiempo y no que me olvidaba. Sí, cuéntanos. Usted ha tocado en alguna de las clases la parte de los homosexuales y que tanto en hombres o homosexuales en mujeres, hombres que se llaman gay, mujeres se llaman lesbianas, se las mantiene aparte en otro área, en otro cuarto físico. Pero, ¿qué pasa con aquellos que son bisexuales? No son homosexuales, son bisexuales, les gustan ambos sexos. ¿Cómo se maneja esa parte? Igual, igual. Ya, ok. Sí, igual. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. Vamos rápido a ello. Entonces, habíamos dicho de que la entrevista motivacional tiene un espíritu. Ya tiene un espíritu. Los audios, por favor, serían tan amables, apaguen audios. Ya, la entrevista motivacional tiene un espíritu, ¿verdad? Entonces, ese espíritu está encabezado por la aceptación. ¿Ya? Es importante.
La entrevista motivacional es una herramienta en la cual, si es que logras entender, en la cual apunta a la alianza terapéutica. ¿Ya? O sea, a donde apunta la entrevista motivacional, a donde apunta es a una alianza terapéutica. ¿Ya? Entonces, para nosotros tener una alianza terapéutica, no una amistad con el paciente, sino una alianza terapéutica con el paciente, entonces lo primero que tenemos que apuntar es a la empatía, a la empatía. Entonces, ¿cómo logro yo la empatía dentro de este espíritu de la aceptación, no juzgando al paciente? El clásico, en la consejería, esto es clásico, en la consejería es, si tú hubieras hecho esto, no hubieras caído preso en la comisaría. Ahí lo estoy juzgando. Ojo, no, si tú no hubieras consumido, ojo, si tú no hubieras consumido, no hubieras perdido a tu mujer. Lo estoy juzgando. Entonces, ¿qué estoy rompiendo? Estoy rompiendo empatía. ¿Ok? Entonces, importante. El espíritu de la entrevista motivacional es la aceptación, no juzgarlo, sin juzgarlo, ni tampoco afirmarlo. ¿Ya? Lo clásico que pasa en la consejería o lo clásico que pasa con los padrinos de Narcóticos Anónimos, de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es lo que dicen los padrinos de Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos? Me identifico contigo. Así dicen. Y los que asisten a NA, los que asisten a AA, no me van a dejar mentir. Me identifico contigo. Ejemplo, yo en mi tiempo de consumo me violaron. Y por ahí el padrino, ¿qué es lo que dice? Me identifico contigo. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy afirmando. Ya, estoy afirmando. Estoy afirmando una conducta inadecuada o afirmando una conducta que le ocasiona dolor al paciente. Entonces, esto no es padrinazgo, esto es una entrevista motivacional, es una herramienta clínica, es una herramienta terapéutica que de una u otra manera va a ayudar a modificar la conducta, la negación, la ambivalencia del paciente. Entonces, cuidado con eso, ¿no? De afirmar, ¿no? Afirmar la conducta inadecuada. Ya, apoyar la autonomía es importante. ¿No? De una u otra manera, hacer ver al paciente, ¿no? De que él solo, mediante sus propias habilidades, mediante sus fortalezas, mediante su inteligencia, sus habilidades, fortalezas, qué sé yo, puede, ¿no? Va a poder, ¿no? Va a poder desarrollarse dentro de la comunidad terapéutica, va a poder desarrollarse en la reinserción social. A ello llamamos apoyar la autonomía. Y cuando apoyamos la autonomía, estamos generando empatía, ¿no? No apoyar la conducta de riesgo, lo que decíamos acá. O sea, esto de apoyar la conducta de riesgo es muy parecido a lo anterior, afirmar, ¿no? Afirmar la conducta de alto riesgo. No podemos afirmar la conducta de alto riesgo. No podemos apoyar las conductas de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, si el paciente dijo, yo en mi tiempo de carrera adictiva activa robaba, subía a los microbuses y sustraía celulares. Entonces, no apoyes esa conducta de riesgo. Cuando consumía activamente, tenía relaciones sexuales con homosexuales. Ahí también hay una conducta de riesgo. No lo apoyes. O sea, en ese momento, en consejería, ¿qué decimos? En consejería decimos, te entiendo, te comprendo. Creo que yo también hubiera hecho lo mismo. ¿Ya? No podemos apoyar conductas de riesgo. Ahora, más adelante, te voy a dar las estrategias que vas a adoptar en esta entrevista motivacional para que no
apoyes conductas de riesgo, para que no afirmes conductas de riesgo, para que apoyes la autonomía y para que no juzgues. Por eso de que hay una herramienta dentro de esta entrevista motivacional, hay una herramienta que, ¿cómo le llamamos a esa herramienta? Le llamamos las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, importante. Otro espíritu, o mejor dicho, el espíritu de la entrevista motivacional tiene un subespíritu, que es la evocación, no aconsejar. O sea, no aconsejar. Ejemplo, mira, para que acabes el programa, trata de hacer lo siguiente. Recibe bien a tu familia, dile a tu familia que la quieres, que le extrañas. O sea, esos consejos no se puede dar en entrevista motivacional. No, no, porque le estás imponiendo al paciente, estás que le impones al paciente algo que de repente ni le nace, ni le nace. Entonces, cuidado, no aconsejar. Esto no es consejería. Y consejería, el adicto a sustancias psicoactivas, el alcohólico, el ludópata, ya la consejería, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ven ellos? Propio de su distorsión, ellos lo ven como sermón, como que lo estás tú sermoneando, estás que lo sermoneas. Entonces, si ellos ven de que la comunicación en esa entrevista es sermonear de parte tuya hacia el paciente, va a romper la empatía, no va a haber empatía. Y por lo tanto, si no hay empatía, nunca va a haber una alianza terapéutica. ¿Ya? Visualizar el potencial del usuario es importante. En estas entrevistas motivacionales es importante de que el paciente, el cliente, el usuario, el residente, empiece a darse cuenta de que él tiene habilidades, que él tiene fortalezas. Él las tiene, pero en consejería no le vas a hacer nunca dar cuenta de que el paciente no se va a dar cuenta de que tiene habilidades, que tiene fortalezas. Entonces, habíamos dicho de que también la característica de la entrevista motivacional es para potencializar la autoeficacia del paciente. La idea en adicciones es de que la droga, el alcohol, el juego ha deteriorado un componente base de la autoestima del paciente. Y ese componente base de la autoestima del paciente, habíamos dicho de que era la autoeficacia. ¿No? El paciente no se siente eficaz de poder llegar a sus objetivos, a sus metas. No se cree capaz de poder dejar de consumir drogas y alcohol. Los chicos que llegan de recaída, ¿verdad? Al tratamiento. Esas chicas que llegan de recaída al tratamiento llegan sin autoeficacia, con la autoeficacia totalmente deteriorada. Y si esa autoeficacia está totalmente deteriorada, para poder reforzar, potencializar, para que pueda subir su autoeficacia, la consejería no le va a ayudar en nada. ¿Cómo qué lo va a tomar? Lo va a tomar esta chica que viene de recaída, este chico que viene de recaída lo va a tomar como sermón. Pero la entrevista motivacional, al contrario, no va a ayudar a que él nuevamente o ella que recayó nuevamente se dé cuenta de que tiene habilidades y tiene fortalezas. Más adelante te voy a dar las herramientas para que mediante la entrevista motivacional tú abordes al paciente y el paciente o la paciente pueda darse cuenta de que tiene habilidades y fortalezas. Ahora, ¿qué es evocación también? Evocación es que no se sienta que lo vas a ayudar. Ese es el problema de la consejería. El gran problema de la consejería, de que la consejería muchas veces es paternalista. Es paternalista.
Y en adicciones no podemos caer nosotros los terapeutas, los psicólogos, los directores, la misma familia. La familia no puede caer en paternalismo. Tenemos que hacer ver al paciente, y el paciente tiene que darse cuenta mediante la entrevista motivacional de que él no necesita de papá, mamá, de papá psicólogo, de mamá psiquiatra. Él no necesita de papá asistenta social, de mamá asistenta social, de la mamá enfermera. Él no necesita. Él necesita de sus propias habilidades y fortalezas, ¿no? Él se autoayudará. Él tiene que ser su propio coterapeuta. Y la única manera en que el paciente se la crea de que va a ser su propio coterapeuta es mediante la entrevista motivacional. Entonces, qué importante, escúchame por favor, escúchame, qué importante es de que nosotros, mediante la entrevista motivacional, hagamos de que el paciente se dé cuenta que tiene habilidades y fortalezas. Cuando el paciente, durante todo el ciclo de internamiento, un año, año y medio, conoce sus propias habilidades, conoce sus propias fortalezas, ama sus habilidades, ama sus fortalezas, pasa algo increíble, que empieza a encariñarse con el programa, con el tratamiento. Muchas veces agarramos y decimos, oye, salió del tratamiento, salió del programa y de frente se fue a consumir. ¿Qué pasó? ¿Por qué de frente se fue a consumir? Simple y llanamente porque esta persona no conocía sus propias habilidades y sus propias fortalezas para prevenir su recaída. Entonces, la herramienta importante en adicciones para que el paciente conozca sus propias habilidades y conozca sus propias fortalezas es la entrevista motivacional. Ahora, el espíritu de la entrevista motivacional, ya estamos aprendiendo, es la aceptación, es la evocación, es la colaboración. Ya, la colaboración. ¿A qué se refiere la colaboración? La colaboración se refiere a no confrontar, no llamar la atención. En consejería, como la consejería muchas veces en adicciones, ¿no? Básicamente, psicólogos, colegas, directores, colegas, consejeros terapéuticos, colegas, que no son expertos, que no tienen la especialidad en drogodependencias. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a dar consejería y van a llamar la atención en la consejería. En adicciones no se puede llamar la atención. En adicciones, ¿qué vas a llamar la atención? O sea, si vas a dar una entrevista individual con tu paciente, él y tú, nada más. Él sentado y tú sentado. Tú sentada, ¿verdad? Entonces, si tú le haces el llamado de atención, él te está narrando parte de su tiempo de consumo y tú le haces una llamada de atención. Ejemplo: ay, Cecilia, pero no debiste cachetear a tu mamá. Ahora por cachetear a tu mamá ya te salaste toda la vida. Ahora, ¿qué has pensado hacer? Ya viene tu visita, has agredido a tu mamá. ¿Qué estoy haciendo allí? Estoy confrontando. Entonces, escúchame esta parte. Yo puedo confrontar individualmente, o sea, mi paciente y yo puedo confrontarla, yo puedo llamarle la atención si la paciente, escucha, si el paciente está en un estadio de cambio motivacional de preparación. Si la paciente está ya en preparación, ahí sí le puedo hacer un llamado de atención individualmente. Yo como director y ella, ¿verdad? Sentada, y yo como director le puedo hacer una llamada de atención en plena, ¿no? En plena entrevista, ¿no? Se le puede hacer una llamada de atención.
Pero si el paciente está resistente al cambio, está en negación, está intoxicado, o sea, recién está empezando el tratamiento, no le puedo hacer un llamado de atención de manera individual. Quizás sí le puedo hacer una llamada de atención el grupo, que es muy diferente, mediante un confronto, un grupo de llamada de atención, el grupo, la comunidad terapéutica, es muy diferente. Es muy diferente. El paciente acumuló llamadas de atención y por lo tanto la comunidad terapéutica le va a hacer una llamada de atención o 4 llamadas de atención públicamente. Es muy diferente a una consejería individual. Está mi paciente y estoy yo, únicamente los dos. Y esta chica es precontemplativa o está en contemplación. No le puedo hacer un llamado de atención, no la puedo confrontar individualmente. Puedo confrontarla grupalmente. Grupalmente sí, pero individualmente no, porque está en precontemplación o está en contemplación. Si está en preparación, ahí sí. Yo soy consejero terapéutico, estoy con mi paciente a solas y le voy a dar consejería. Sí, le puedo dar ya, le puedo llamar la atención. Oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Por qué le has mentado la madre a tu compañero? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya en el tiempo, cuando este paciente estuvo en precontemplación y en contemplación, mediante la entrevista motivacional, hemos generado empatía y alianza terapéutica. Ya tenemos una alianza terapéutica, ya hay empatía. Él se pone en mi posición y ya yo tengo la capacidad de ponerme en la posición de él. ¿Eso cuándo fue? En precontemplación y en contemplación. Por eso que en la preparación ya le puedo hacer llamada de atención individualmente. ¿Me dejo entender? Bien, ahora, escúchame esta parte, importante. Con relación a colaboración, ¿ya? Es importante hacer sentir al paciente y que el paciente empiece a concebir algo muy importante, de que durante el tratamiento, durante el internamiento, ¿ya? Durante el internamiento, él va a trabajar con su propia persona, pero también acompañado y confiando en su terapeuta, en su psicóloga, en su director, en su consejero terapéutico. Entonces, a ello llamamos la colaboración de 2 expertos. Que no crea de que él va a ser el único, en poder autoayudarse a modificar la conducta durante el tiempo del internamiento. No, no es así. Él tiene que empezar a pensar de que para la modificación de su conducta también va a necesitar confiar en otra persona, en este caso, en su consejero terapéutico. Eso también va a potencializar su autoeficacia. Importante. La compasión. Esto lo vamos a hablar en el segundo bloque. Estoy hasta acá que las psicólogas se enamoran de los pacientes. ¿Por qué? Y eso es pan de cada día en todo el santo mundo. Me recorrí de Uruguay, Ecuador me recorro matiné, vermú y noche, me recorro Chile, Uruguay, Argentina, acá el Perú, y siempre con lo mismo. La psicóloga se fue con el paciente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto, compasión. Eso lo vamos a hablar en el segundo bloque. Segundo bloque, chicos, por favor, ya, segundo bloque.